Hola, yo soy Sánchez Mariana Abigail, perteneciente al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Basols, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, del grupo 6M12. Hoy les vengo a presentar el universo en expansión, la teoría del Big Bang y el fondo de radiación cósmica. Vamos a comenzar con el tema del universo en expansión. En 1912, el astrónomo Vesto Slipher observó a través de su telescopio galaxias y notó que la luz que estas emitían al llegar a la Tierra se notaban enrojecidas. Esto se debe a que la longitud de onda de la luz estaba siendo desplazada hacia la parte del espectro con longitudes de onda más largas. Y esto como lo sabíamos, ya que hay elementos que emiten ondas de luz muy exactas y precisas en el espectro. Y estas, al ser comparadas, se notaban que estas estaban siendo desplazadas, que no estaban en el lugar donde se tenía predeterminado, por así decirlo. Y esto lo conocemos como efecto Doppler. El efecto Doppler en la luz nota que se va tendiendo al lado de energía con menor espectro electromagnético. Años después, diferentes astrónomos fueron denotando el color de las ondas que se notaban que emitían las galaxias. Y entonces notaron que entre más distante estuviese la galaxia de nosotros, la luz que emitía esa galaxia era más enrojecida. Y así fue que notaron que entre más lejos estuviera la galaxia de nosotros, la distancia entre nosotros se iba expandiendo aún más que la que estaban cerca de nosotros. Más tarde, en 1927, Lamètre notó los cambios de coloración en la longitud de ondas, como cada vez con el paso del tiempo estas se iban enrojeciendo. Entonces dedujo que el universo se estaba expandiendo. Diversos investigadores llegaron a la deducción que las galaxias y nosotros no nos estábamos alejando, sino que el espacio que estaba entre ellas, nosotros y ellas, era el que se estaba expandiendo. Entonces, Lamètre propuso que a través del cambio de coloración de las ondas y la distancia entre nosotros y las galaxias, se podía deducir con qué velocidad se estaba expandiendo el universo. 2 años después, Edwin Hubble en 1929 hizo los cálculos necesarios para tener la constante, la cual nos deduciría a qué velocidad se está expandiendo el universo, y llegó a esto. Esto lo conocemos como la constante de Hubble. De Lamètre y de Hubble, años más tarde, diversos investigadores han notado que el universo se está expandiendo de una manera más rápida, y esto se debe a la energía oscura. Ahora, para demostrarle, les voy a enseñar de una manera gráfica cómo se está expandiendo el universo. Ejemplifiquémoslo como si el universo fuera el globo, y este punto fuera un planeta y una galaxia, y este otro punto fuera otra galaxia. Están más cerca, pero si ponemos este otro punto más lejanos a nuestro punto inicial, tenemos que esta es la distancia. Siguen estando en los mismos puntos. Y supongamos que la bomba de aire pues es la energía oscura, ¿no? Entonces nosotros, al momento de inflar el globo, no es como que nuestros puntos se estuviesen alejando entre sí, sino más bien que el espacio entre estos se expandió, entonces convirtiendo que la distancia en nuestro punto inicial a nuestro punto B fuese más lejana, pero aún más la distancia entre nuestro punto inicial y nuestro punto C. Entonces, si nosotros suponemos que el universo está en constante expansión, se puede deducir que hubo un momento en que todo inició. Y esto se le conoce como la teoría del Big Bang. Bueno, seguiré hablándoles sobre el Big Bang y el fondo de radiación cósmica. El Big Bang es una de las teorías más conocidas hoy en día, ya que puntualiza cómo fue el origen del universo. Básicamente es el instante en que una bola de energía estalló, liberando así energía en expansión a una gran velocidad y a una temperatura estrepitosamente alta. Esto se cree que sucedió hace aproximadamente 500 millones de años. En el principio había quarks, electrones y neutrinos, y también había partículas y antipartículas que colisionaban entre sí, y muchas de estas partículas que llegaron a colisionar anularon su existencia, pero las otras que no llegaron a colisionar con su antipartícula son muchas de las que podemos observar hoy en día en nuestro universo.
De los primeros elementos que se originaron fueron el hidrógeno y el helio, y posteriormente los elementos más pesados se originaron en estrellas. La radiación y muchos de los restos que sucedieron a través de esta explosión quedó la radiación residual. Esta se sigue expandiendo hasta que llega a alcanzar una temperatura de menos 170 grados centígrados. En 2007, Stephen Hawking dijo que si la explosión hubiera sucedido un segundo antes en 100 millones, el universo hubiera colapsado en sí mismo, pero si hubiese sucedido un segundo después en 100 millones, el universo se hubiera seguido expandiendo de tal manera que prácticamente estaría vacío. 1800 años después de esta explosión se originó el fondo de radiación cósmica. Básicamente al comienzo se denomina que era una sopa caliente por la alta temperatura y porque el choque entre todos estos átomos y partículas. Básicamente entre partículas y los fotones, las partículas no dejaban que el fotón siguiera su trayectoria, entonces por lo tanto no podía emitir la onda de luz. Pero 3.800 años después el universo se llegó a enfriar a tal grado que hubo una energía de ionización del átomo de hidrógeno y los fotones se desacoplaron. ¿Qué quiere decir que se desacoplaron? Que se separaron del material y la luz. Entonces esta imagen que les está apareciendo en pantalla se supone que es la luz que emitía el universo en la etapa más temprana de este mismo. En 1848, Josh Gamow, Ralph Hall y Robert Herm propusieron el fondo de radiación cósmica. Aproximadamente 20 años después, en 1964, Alan Parsons y Robert Wilson ganaron el Premio Nobel de Física porque comprobaron el fondo de radiación cósmica. Espero que les haya gustado este tema y que haya sido de su comprensión y de su agrado. Gracias.